tal? ¿Cómo están mis no pertenecientes? Bienvenidos una vez más a Desde el Alma. Y pues hoy nuevamente nos acompaña el psicólogo clínico Federico Quevedo. Y estoy muy contenta porque, pues como les habíamos comentado en la emisión anterior con él, queremos hacer una serie relacionada específicamente al tema de adicciones, obviamente siempre relacionada al punto de la prevención del suicidio. Y bueno, pues Freddy tiene más de 20 años de experiencia en adicciones y adolescentes. Freddy, bienvenido nuevamente a Desde el Alma, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miriam? Muchas gracias. Hoy me gustaría que tocáramos un tema que me parece que tú lo manejas bastante bien y que está un poquito retomando lo que Raúl Rojo precisamente dice desde la mirada humanista, es que somos seres relacionales, ¿no? Y siempre estamos en función del entorno, porque también somos entorno. Entonces, me parece muy importante el tema de la coadicción, porque me parece que va pegado al tema de la adicción. Defínenos primero qué es la coadicción, en qué consiste, por qué existe. Bueno, regularmente se relaciona la coadicción con alguna persona relacionada con un adicto, ¿no? Okay. A cualquier tipo de sustancias, a cualquier tipo de conductas adictivas. Es un vínculo, ¿no? que se va empezando vamos a crear, a formar a partir de esta circunstancia que se presenta. No hay un enfermo y entonces a partir de la propia historia del coadicto, porque regularmente el coadicto sí tiene un referente o en muchos casos hay un referente en ascendencia de padres o abuelos con algún problema relacionado con alcoholismo o con algún otro tipo de drogas. E incluso es esta repetición de patrones, ¿no? Un poquito lo veíamos desde el punto de vista, en el caso del adicto, hacia diferentes drogas, y en el caso del coadicto regularmente tiene esta relación. En 1960, 60 y algo, un pastor anglicano que además era alcohólico y empieza a trabajar en su proceso de recuperación, de repente se empieza a hacer la pregunta qué pasaba con los familiares, ¿no? Que él veía que también había algo sucedía conductualmente y actitudinalmente. Y entonces lo que hizo fue pedir permiso para preguntar en los grupos de alcohólicos quién tenía relación con un alcohólico en ascendencia. Y más o menos, y yo creo que si hoy día lo hacemos, si vamos a algún grupo o a lo mejor a alguna clínica de internamiento y hacemos la pregunta, yo no dudaría que un 70% de las personas levantaran la mano para decir que ellos han tenido esa historia, ¿no? En lo personal. Entonces, una definición que me parece muy cercana a esto y explica bastante es del doctor Bejos, un hombre que tiene muchísimos años trabajando en adicciones y con las familias, que además es una relación que se da, no hay manera de hacerse a un lado y además hay que intervenir tanto con la persona que tiene la problemática como con la familia. Evidentemente cada uno se tiene que responsabilizar en lo personal de lo suyo, ¿no? Es decir, el coadicto a veces piensa que si el adicto sale adelante, él va a salir adelante. O que algunas de las cosas que hace, las hace por el adicto y no por él mismo, ¿no? Entonces, es muy importante que haya este proceso. Entonces, el doctor Bejos dice que es cualquier persona de cualquier sexo y edad cuyas relaciones interpersonales rebasan la capacidad de preservar la identidad. Imagínate qué fuerte, ¿no? Es decir, la identidad es esto, el que soy, quién soy, qué hago, cómo es mi vida, en fin, me voy integrando y llega un momento en que se empieza a imbricar en la personalidad del otro y se vive a través del otro, ¿no? Claro. Dice él que va más allá de sus deseos y posibilidades. Así como hablábamos que en el caso del adicto no puede dejar de beber o de consumir porque ya hay una dependencia física y psicológica, en el caso del coadicto pasa lo mismo, o el coadicto. Se convierte en un vínculo enfermo y el adicto se convierte en su sustancia de preferencia.
Ok, déjame ir aterrizando un poco esto. Primero, me vino a la cabeza, ¿coadicto sería similar a codependiente o Mira, es una característica del coadicto? si el coadicto es relacionado exclusivamente con un adicto, con un alcohólico, ¿no? Ok, Que bueno, al final un alcohólico es un adicto, como decíamos alguna vez, ¿no? Es como decir, me encantan las frutas y también las manzanas, ¿no? Entonces, pues el adicto es un alcohólico también, pero siempre se hace como esta idea del alcohol y otras drogas. El claro, alcohol es una droga. Y claro. el coalcohólico y el coadicto, bueno, pues tienen esa característica, ¿no? Entonces, y por otro lado está la parte codependiente, que a lo mejor la podríamos relacionar un poco más hacia la parte, sí, también de este enganche, de esta enfermedad, en donde no me hago cargo de lo mío, sino me hago cargo de lo tuyo. Te quiero controlar y me siento culpable de lo que te pasa en una Claro. relación obviamente disfuncional o tóxica y que pudiera tener que ver, por ejemplo, con el caso de la violencia familiar o la violencia en la pareja. Que a lo mejor él o ella, que también hay ellas que pegan y golpean y Sí, claro. lastiman, en fin, son violentas, que no necesariamente sean adictos. Es un vínculo que se ha hecho tóxico y complicado. O sea, la codependencia sería una característica del coadicto, más no la coadicción una característica de la codependencia, ¿correcto? Efectivamente, Ok, efectivamente. ok. Aunque muchas veces la relacionan. Hoy en día el término eh, se usa muchísimo porque tiene muchos años ya presente, desde 60, 70 en Estados Unidos, cuando empiezan ya a escribir al respecto. Hay Melody Beattie, por ejemplo, tiene el Más allá de la codependencia, que a las personas que nos miran no estaría mal que lo leyeran. Y tiene otros 2 o 3 libros, Melody Beattie. Eso es como por los 80s. Claudia Black habla mucho de las familias, pero aborda mucho más todavía la parte de los hijos, de Ok. adictos, ¿no? Como las características y la tipología que existe en este sentido. Pero ya Vernon Johnson, este pastor que te digo, él le da por primera vez el término coalcohólico y posteriormente la esposa de Bill Wilson, Ujú. Lois, empieza a decir, bueno, aquí no está nada bien, porque pues sí, puedo entrar a las juntas de mi marido y sus cuates, porque al principio eran solo hombres, ¿no? Sí, Y sí, algún día le deja escrito en la casa, ¿no? En un pizarrón que tenía, al diablo con tus reuniones, ¿no? Como diciendo, ya estoy harta, pero claro. se empezó a dar cuenta que algo no estaba bien en ella. Y entonces sí entraban a las reuniones y posteriormente con otra esposa, pues dicen, tenemos que hacer algo diferente, vamos, diferente en el sentido no de hablar del alcoholismo, sino de lo que nos pasa a nosotras. Y Claro. en 1951 se funda Al-Anon, que es Ok. específicamente para los familiares de los alcohólicos, que hoy sigue existiendo en todo el mundo. Y ya el término coalcohólico es retomado por Vernon Johnson. Ujú. Posteriormente ya se le dice coadicto y hoy en día se habla de la codependencia también relacionada con el alcohólico, ¿no? Pero tiene esta característica, ¿no? Persona de cualquier sexo de edad va perdiendo su identidad, crea un vínculo enfermo con el adicto y este se vuelve su sustancia de preferencia. Oye, Es decir, Freddy, me gustaría ahí, perdón, que te interrumpa sí, nuevamente, ser muy claro. El sí, hecho de que se maneje, porque es verdad, es muy frecuente escuchar que en tema de adicciones oigas que hay codependencia, ¿no? Pero volvemos al punto, no necesariamente una persona coadicta es una persona, perdóname, una persona codependiente es necesariamente una persona coadicta, porque a lo mejor esa codependencia no necesariamente tiene una vinculación a una droga, digámoslo así, desde exactamente. este punto de vista. Sí, Pero sí se usa, digamos, coloquialmente, digamos, por costumbre, ¿no? Porque sí lo he sí, escuchado mucho. Ahora, hay algo que me gustaría empezar a aterrizar. Tú ahorita mencionabas que incluso ha habido investigadores que se han enfocado más, por ejemplo, a los hijos. Yo sí. te preguntaría primero, siempre que hay un adicto a una sustancia,
porque bueno, hay muchos tipos de adicciones, eso ya como paréntesis hemos hablado que hay adicción a la comida, ahorita estamos hablando de adicción a sustancias, ¿no? Sí. Dentro de ese marco, siempre que hay una persona con una adicción a una sustancia, siempre existe una coadicción en su entorno o, por lo general, puede haber, o sea, ese sería un parámetro, o hay un porcentaje considerable de personas que no tienen esta vinculación coadicta. Es como la primera pregunta que te haría. ¿Siempre es como una mancuerna o no necesariamente? Pues sí, regularmente, es decir, sí, en el caso ya sabes, la cuestión estadística, ¿no? Dicen que un adicto puede enfermar a partir de 4 personas o más a su alrededor. Uh-huh. Pero siempre, eso sí te lo digo sin temor a equivocarme, siempre que hay un adicto, hay alguien, ¿no? Que va a tener una consecuencia de ese vínculo. Porque, bueno, pues siempre está o la pareja o la madre o los hijos o incluso amigos. Yo cuando trabajaba en clínica me llegaba a encontrar amigos, ¿no? Que iban a visitar, porque había días de visita, amigos también tan enganchados, tan preocupados, tan metidos en el asunto que también los llegaban a arrastrar, ¿no? Digamos, en ese sentido. Así en términos, como para entenderlo un poco más, yo siempre les decía a las familias, haz de cuenta que el adicto, como hacía la mafia chichiliana, ¿no? Para deshacerse de sus enemigos, les ponían una bota de cemento en los pies y los aventaban al mar, ¿no? A desaparecerlos. Okay. Bueno, el adicto se crea su bota de cemento, le pone unas argollas y le dice quién quiere engancharse. Y hay quien se engancha, él se tira al mar y se van varios. Claro. Por eso es tan importante el desprenderse, ¿no? Es hacerle ver a la persona que tiene este vínculo que lo primero que tiene que hacer es la abstinencia. Pero sí, siempre que hay un adicto, hay un coadicto. 1, 2 o 3 o 4, ¿no? O sea, es decir, es frecuente, por ejemplo, que de una familia, no sé, de 3 hijos, una esposa, la mamá y el papá del adicto, puede ser incluso que toda la familia sea, o sea, es frecuente que encuentres familias que prácticamente todos están enganchados al adicto, sí. O es más frecuente en las esposas, o más frecuente en las mamás, o sea, hablando un poquito incluso de género, las mujeres se enganchan más con su adicto y se vuelven adictos de su adicto, valga la expresión, como dijiste, o es más frecuente en hombres. ¿Qué has visto en la práctica clínica? Pues mira, sí hay más mujeres que hombres, sí, definitivamente por esta cuestión cultural e histórica, ¿no? De cuidar a la prole, de cuidar a la familia, de la imposibilidad de definir, por ejemplo, la separación o el divorcio. Es más difícil en la mujer, aunque cuando lo haces definitiva, eso sí es también muy interesante. En el hombre, por ejemplo, cuando hay una separación, viudez, divorcio, lo que sea, en menos de 6 meses o a los 6 meses ya tiene alguien haciendo en la banca, ¿no? Ya es correcto. Tenía en la banca y cuando la ruptura. Y en el caso de la mujer, le cuesta muchísimo desprenderse. Por eso se da un poco a veces también esta parte codependiente, por esta necesidad de proteger, por esta necesidad de no dañar, ¿no? ¿Cuántas veces no dicen, no lo hago por mis hijos? Y al final yo le digo, sí, hazlo por tus hijos. Claro. Así tiene que ser. Entonces, sí hay más mujeres que hombres. Incluso te hago la referencia porque me gusta mucho cómo armas tus programas y para que tengas este material. En lo que te decía de Lois, hay una película que se llama Cuando el amor no es suficiente. It is said that, on average, no fewer than 4 people are pulled into the vortex of an alcoholic. When I think back to my wedding, I find 7. I was marrying Bill Wilson, the man of my dreams, and we were going to start a family. Hi, Lois. We came in the back door. There we go. Okay. Honey, I'll quit for you. It's easy. Get out! What? You're drunk again! You could have killed yourself! I want to make a pledge for you.
before you and before God. The investors flock like flies to honey and everyone profits. I struggled with both guilt and anger. Hey, hello! A swing of emotion that kept Bill the center of my life. I'm not crazy. I am not crazy. Yes, you are! Crazy! You are crazy! And you're making me crazy! There must be something I can do. It can't be hopeless. I'm right here, Bill. I'm right here. I feel free for the first time in my life. I can't tell you how wonderful it is to talk to someone who understands me. To accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Entonces, bueno, ves a las esposas, bueno, a veces yo veía en las familias que iba la mamá, la esposa y la abuela, todas de alguna manera con esta sensación bueno, para empezar, ahí lo que hacíamos era, tenían 3 semanas que no tenían visitas. Okay. Entonces, cuando llegaban veías la abstinencia que había. Del familiar, ¿no? Sí, sí, claro. Como si no lo hubieran visto en un año y como si se hubiera ido a la guerra, además, de que no saben qué le pasó. Ajá. En esta condición. Entonces, sí hay más mujeres que hombres y incluso lo platicábamos en uno de los programas desde por qué los hombres no van a terapia, por qué los hombres no buscan ayuda, pues por la cuestión del género, ¿no? ¿Cómo voy yo a sentirme débil si siempre me han dicho que sea fuerte? Entonces, sí también lo llegan a vivir definitivamente, ¿no? Los papás, las parejas, y lo ves cuando ya estás en el entorno, aunque aparentemente estaban muy alejados, realmente tenían un enganche más emocional, ¿no? Fíjate que ahorita, escuchándote un poco, me estaba acordando, yo era fan del cine mexicano de oro de niña. Yo tuve un tío alcohólico por parte de mi mamá y yo de niña convivía mucho con él. Entonces, me hiciste recordar 2 cosas. Una, mi abuela era coadicta a mi tío, se divorció, se vino a vivir otra vez con mi abuela, y él llegó a estos grados de estar tirado en la calle, ¿no? Y tú veías a mi abuela, ya una señora grande, mucho más bajita, yendo por él o sacándolo de los billares o sea, súper borracho, ¿no? Pero también me recordó mucho, hablando del cine mexicano de oro, que te digo que de niña era fan, estas películas de la madre abnegada como Sara García, Marga López, ¿no? Donde en efecto van a la cantina a rescatar al esposo o al hijo que, en ese entonces no se hablaba de las drogas, bueno, me refiero del otro tipo de droga, sino de la droga del alcohol, yendo a sacar a la cantina al hijo y trayéndolo o al esposo, justo con esta connotación de abnegación. Y me llama mucho la atención porque yo sí creo que, dirían en las constelaciones familiares, que hay ciertos mandatos sistémicos que a veces pasan al hombre, porque me parece que también, sobre todo en los últimos tiempos, ya hay padres que toman ese papel, esposos, hijos, pero voy a hablar concretamente de las mujeres, donde todavía se sigue viendo mucho. Si te compras estos mandatos o si recibes estos mandatos de sacrifícate, amar es sacrificarte, amar es prácticamente humillarte, amar es no importa, ¿no? Y creo que eso está un poco desvirtuado porque, como bien mencionas, ¿dónde están los límites? Donde te apoyo como mi hijo, te apoyo como mi pareja, te apoyo como mi papá o mi mamá. ¿Y dónde está el punto donde ya me estás afectando a mí? Como bien decías, me estoy encadenando a tu bota de cemento y yo también me estoy yendo al abismo. Me gustaría que hablaras un poquito de las constantes que se ven en la gente que sufre de coadicción. ¿Qué sufre un coadicto? ¿Cuáles son el tipo de circunstancias, experiencias, emociones que normalmente pasa la gente con una coadicción? Bueno, de entrada con esto que dices, pues también hay una negación, ¿no? Al principio. O sea, le cuesta mucho entenderse como enferma o como enfermo en este enganche.
evidentemente hay una falta de expresión de la emoción y del sentimiento, también se reprime. Entonces es más irme a dejar de contactar con el dolor y me engancho más en el sufrimiento, ¿no? Hay una imposibilidad de comunicación real, de comunicación asertiva. Es más, la comunicación está por encimita. Obviamente llegan a vivir depresión, ¿no? Se llega a vivir también esta parte de no poder identificar de repente cuál podría ser la normalidad, porque mi normalidad es toda esta esperanza de que el otro cambie, de que el otro salga adelante, y por otro lado, ¿no? A lo mejor ella sale y platica con su familia, los que no están enganchados, digamos, los más alejados, con sus amigas, y las amigas les dicen, ¿qué estás haciendo ahí? Claro. Te lastima, te esto, te lo otro, y entonces hay una circunstancia de conflicto, ¿no? Es complicado en el caso de la codependiente. Y como te decía, vive a través del otro, ¿no? Siente que ella es la responsable de las emociones, de los pensamientos y de la conducta del otro, y el otro se tiene que convertir en el responsable de ella, ¿no? Claro. Evidentemente también en esto llega a haber ciertas ganancias, ¿no? Muchas parejas, sobre todo, bueno, incluso mamás, pero más parejas, me llegaban a relatar, es que al principio era tan amoroso, ¿no? Al principio llegaba hasta con unas flores y me llevaba a bailar o ponía la música en la casa. Ya te iba a hablar del tocadiscos, ¿no? Pues ya volvieron de moda, así que ya volvieron de moda. Por eso dije, ponen música, ya como quieran cada quien. Exacto. Y bailábamos y esto y el otro, y después, bueno, pues ya vino la parte más terrible, la que lleva a cualquier droga en cuanto a conducta, pero siempre con esta sensación pues sí, al principio era muy amoroso, muy cercano, muy esto, muy el otro, y después viene esto, y es terrible porque ese mecanismo de defensa está instalado, la negación, ¿no? A veces me llamaban las familias para preguntar, ¿no? De la clínica y lo que sea. Oiga, y por cierto, ¿cuánto lleva su esposo bebiendo, ¿no? O consumiendo? Más o menos 30 años. Y a veces yo sí, ¿y qué pasa? ¿Por qué ahora están buscando la ayuda? ¿No? Sí, claro, después de ya toda una dinámica. Ya es la segunda vez que está en el hospital y parece ser que ya tiene diagnóstico de cirrosis y no sé qué. Y ya cuando estaban, vamos a pensar que esa familia se llevaba a su paciente a la clínica, y después de un tiempo de platicar, a veces por teléfono cuando no había las visitas, cuando ya venía la visita, pues me enteraba que no tan solo había sido lo de la hospitalización. Ya 10 años antes ya había chocado, y 20 años antes ya había golpeado a la esposa o a quien sea, ¿no? Entonces, hay toda esta cuestión que va llevando a una vivencia de oscuridad, de una sensación terrible, ¿no? Es decir, pues evidentemente también coadictas, psicodependientes, y hablando un poco de lo del suicidio, pues muchas de ellas se llegan a suicidar, ¿no? Llegan también a no tener este sentido de vida, porque es el otro el que aparentemente les da ese significado. Y si el otro está enfermo, pues está terrible. Ya me acordé de la película, se llama Cuando un hombre ama a una mujer. Ah, sí, ya sé cuál, con Meg Ryan y yo te digo, un cubano. Sí, García, de apellido García. Andy García. Andy García. Sí, efectivamente, ahí ves lo que le pasa a un hombre. Cuando su esposa es la dicta. ¿No? Sí. Y hay una rola de Sabina, el español. ¿Cómo se llama? Joaquín Sabina. Joaquín Sabina. Ajá. Te la voy a leer porque a veces se me va el a ver. Dice, y morirme contigo si te matas. Ok. Morirme contigo si te matas. Y morirme contigo si te mueres. O sea, yo me voy contigo como sea, ¿no? Porque el amor cuando no muere, mata. Porque el amor cuando no muere, mata. Porque amores que matan, nunca mueren. De la rola, en algún momento, en algún taller que tenía con una psicóloga
que quiero mucho, que hacíamos sobre codependencia, ya la poníamos, ¿no? Poníamos la rola y pues como que la escuchas. De repente ya dejábamos la rola y solo poníamos esta parte de la rola. Y entonces, pues, generalmente iban más mujeres que hombres y decían, en la torre. Claro. Efectivamente. Les caía el 20, ¿no? Y al final morirme, me voy muriendo emocionalmente, ¿no? Así es. La muerte es emocional. Es decir, puedes seguir latiendo tu corazón y respirando y ahí andas deambulando por la vida, pero una muerte emocional, que es terrible. Entonces, hasta que haya alguna cuestión también, diríamos, esto del tocar fondo también como que se utiliza muy, muy regularmente en esto, pero bueno, sí es contactar con una vivencia de vida significativa y realmente traumática, cuando hay una posibilidad de despertar un poco, de una luz donde la familia dice, sí, esto es un problema. Porque generalmente, fíjate, es más fácil que la familia lleve al alcohólico o al adicto o adicta a internamiento, le busque una ayuda, antes de que ellos lo hagan. Para sí mismos, claro. Sí. Oye, Freddy, esto hace un momento, en algunos minutos atrás, dijiste algo que me hizo pensar en algo que te quiero preguntar. Así como el coadicto es adicto al adicto, la persona que consume una sustancia también se vuelve adicto a ese vínculo con la persona que es coadicta. O sea, es como de ida y vuelta. Sí. Yo hice un taller también una vez, bueno, más bien fue una plática que se llama Un roto para un descosido. Ok, ¿no? ok. Efectivamente, de hecho hay un español de apellido Sirvent, no me acuerdo del nombre, Sirvent, que acuña el concepto de bidependencia. Es decir, soy adicto a una sustancia o conducta y adicto a una persona. Entonces sí hay una vinculación donde muchas veces cuando la pareja, ¿no? Como dicen por ahí, agarra la onda y empieza a trabajar con terapia, con algún grupo, con lo que tú quieras, y el adicto no lo hace, empiezas a tener una sensación donde trata de hacer lo que sea. Porque se enganche, claro. Se vuelve a enganchar. Nosotros decimos un poco meterle el pie al otro en su proceso, que muchas veces es de manera inconsciente. Es decir, familiares, ¿no? Que en un momento dado veían que su esposo, hijo, lo que sea, estaba en su grupo, tenía su terapeuta y las cosas iban bien, y entonces empieza a sentirse en algo que le llaman un desierto emocional. Sí, le falta la dinámica que traían, porque afecta al uno y al otro. Si uno cambia, impacta al otro, ¿no? Claro, y lo que pasa es que algo que consume el coadicto es adrenalina. Claro, claro. Entonces, como no la tiene ya, como el otro, vamos a decir, se está portando bien, algo me está faltando en la vida. Claro, claro. Y entonces genera la posibilidad de que haya un enganche, de que se griten o de lo que tú quieras, el otro aviente la puerta y recaiga porque se va con su compadre a llorar después de 3 meses que no he bebido, compadre, esta mujer ya me dijo de cosas, y el otro dice, pues sí, compadre, te entiendo, pues vamos a chocar. Claro, claro. Oye, Freddy, creo que una de las cosas por las cuales, y déjame ver si tú me dirás si no me equivoco, un discurso muy común en los coadictos o coadictas es que ¿qué va a hacer sin mí? Sin mí se va a morir, se va a perder. O sea, hay una sensación de que eres el salvador o el rescatador del otro y que sin ti el otro no va a vivir. Y supongo que pasa lo mismo de la parte del adicto, ¿no? Que parte del discurso chantaje que le hace al coadicto cuando empieza a haber cambios es: por tu culpa voy a beber, por tu culpa me voy a morir, por tu culpa, bla, bla, bla. Realmente en la práctica terapéutica, cuando estás trabajando con personas que se están desintoxicando, ¿esto pasa? O sea, ¿o es un mito que el coadicto se cuenta y que el adicto se cuenta? O sea, ¿realmente qué sucede con eso de me voy a morir o se va a morir sin mí o no va a poder sin mí o no voy a poder sin ti? Bueno, finalmente, cuando digo él no va a poder vivir sin mí, en realidad es una cuestión proyectiva.
Lo que pasa es que realmente yo soy el que no voy a poder vivir sin él porque él también me lo ha hecho creer, ¿no? Claro. En estos discursos que podríamos hacer un poquito de repente en la parte codependiente, cuando a la mujer le cuesta tanto, independientemente de la característica cultural, antropológica, en fin, lo que tú quieras, también la mujer de repente dice, ¿y qué voy a hacer con él? Porque ha sido una frase que recurrentemente le dicen, ¿no? Sin mí no vas a poder, tú no tienes lo suficiente, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a trabajar? No sabes hacer absolutamente nada, que va perdiendo la identidad. Llega un momento que su significado está en relación al otro o a los otros, ¿no? Las personas coadictas generalmente son las que haces una fiesta y es la que sirve, la que todo el tiempo te está preguntando si quieres algo, si quieres ir al baño, te dice si te acompaña, si te vas a ir de la fiesta, no te vayas, pero si te tienes que ir, si quieres, yo te llevo a tu casa. ¿Me explico? O sea, siempre están en esta disponibilidad y disposición para los demás, porque le cuesta mucho estar en disposición y disponibilidad con ella misma o con él mismo. Oye, ¿qué características de personalidad, aunque sé que en el tema de la mente y el alma no hay generalidades, pero que ahorita que hablabas de esto, cuando haces como una especie de diagnóstico o ves como ciertas similitudes, ¿cuáles son las más frecuentes en la personalidad del o la coadicta? Bueno, esto que te decía, muchas veces hay una repetición de un patrón. O sea, preguntas por su historia y su mamá también. Viene de una historia de adicción. Seguramente es hija de alcohólico, de violentos o de algún abuelo o cosas por el estilo. Hay una cuestión de minusvalía, ¿no? Regularmente, que esto hace que vayas perdiendo la identidad cuando no puedes darte cuenta de tus cualidades y habilidades. Hay una incapacidad de expresar las emociones, incapacidad de expresar, no porque no sientan. La coadicta o codependiente es igual de hipersensible que el otro, ¿no? O sea, hay una hipersensibilidad y como hemos dicho, no quiero contactar con ese dolor, entonces busco alguna otra cosa, el alcohol o las pastillas o lo que sea, ¿no? Cualquier cosa para evitar eso. Y lo mismo le pasa a la codependiente. Muchas veces sí puede quizá tener algún diagnóstico de depresión, porque muchas parejas, mamás o hijas o esposas vienen ya con un diagnóstico de depresión. Y bueno, esta incapacidad también de comunicarse asertivamente, ¿no? No hay esta posibilidad de hacerlo. No hay límites. No sabe marcar esos límites. No se permite marcar esos límites, siempre por el miedo. Y una de las cuestiones de marcar el límite es miedo. Es decir, si yo le digo que no, ¿qué va a pasar? ¿Se va a ir? ¿Me va a decir que estoy mal? ¿O se va a enojar? En fin, todas estas cuestiones. Entonces, es característico. Yo sí te digo que ese sí es un denominador común en las familias que he visto durante todos estos años, la falta de límites. Incluso no saber decir no o hasta aquí. Exactamente. La incapacidad de decir, esto no lo permito, esto no me gusta, sino por eso se van involucrando cada vez más y están enganchadas o enganchados y llega un momento que no saben qué hacer, ¿no? Oye, Freddy, un coadicto es frecuente que se vuelva adicto en la convivencia con el otro. O sea, lo que quiero decirte es, tocando un poco el tema, digo, a lo mejor eso se da para otro programa, pero ¿la adicción es contagiosa? O sea, es decir, si el coadicto está tan al pendiente de la persona que está consumiendo, ¿puede tornarse también en adicto o esto no es tan frecuente en realidad? Pues mira, puede ser factible, no es un porcentaje que te diría yo muy alto, pero sí, incluso cuando me hacías la referencia de lo que pasa con los hijos, por ejemplo, tienen diferentes tipos, ¿no? El que se adapta a las circunstancias, ¿no? Se adapta al entorno en el que vive y dice, bueno, pues sí, yo sé que mi papá bebe, pero pues no sé qué. El que se hace hiperresponsable.
el que Claro. toma el lugar de él o de la mamá, ¿no? Pues ya sea cualquiera de los dos que tengan el problema. Y el que tiene alguna conducta desadaptada, ¿no? El que definitivamente o se convierte medio en el que tiene broncas de conducta en la escuela O y que también consume. en algún momento consuma en algún caso. Sí he conocido de parejas que en algún momento por acompañar al otro, ¿no? Ujú. Se enganchan con el alcohol o con alguna sustancia. Sí Sí, o es, sea, por ejemplo, a lo mejor estoy pensando, una persona sea alcohólica y que la otra persona esté tan ansiosa que de pronto empiece a consumir a lo mejor tranquilizantes. Entonces sí, ya tiene otro, ahí habría una biadicción, ¿no? Sí sí, entiendo, ¿no? Que es a la persona y o sea, una adicción a otra sustancia o a la comida, o al cigarro o alguna otra cosa, ¿no? Un escape al final sí. también. Sí, para bajar aparentemente esa parte de la ansiedad, esos sentimientos de minusvalía, estas sensaciones tan terribles, ¿no? De siempre estar esperando al otro, cuándo va a llegar, cómo va a llegar y si va a llegar, ¿no? Claro, claro. Y bueno, pues la cuestión es esta, que a lo mejor llega después de 3 días, o a lo Bueno, mejor, y suena muy normal, ¿no? O sea, si lo piensas en términos que ese coadicto, su droga es la persona, pues es la misma sensación que tiene el alcohólico o el que consume marihuana o el que consume cocaína. O sea, necesito de tu presencia y saber de ti porque si no me muero, ¿no? Entonces, exacto, es exactamente lo mismo. exacto, por eso se convierte en su sustancia de preferencia, como te decía, desde la definición. Oye, y hablando un poco de los chicos, ¿qué casos prácticos has visto, digamos, de edades? ¿Qué es lo más pequeño que te has encontrado o desde qué edad empiezas a ver síntomas de coadicción en los hijos concretamente? Pues mira, yo te podría decir quizá desde cuando el niño ya tiene la capacidad de razonar, ¿no? De darse cuenta de cosas a los 5 años, a los 6 años, empiezas a darte cuenta de cosas y a lo mejor sucede que, y lo dice Claudia Black en ese libro, es no sentir, no hablar, no confiar. Claudia Black. Ok, Y entonces dice que esto le puede suceder a un chavito, ¿no? Que a lo mejor se portó mal, vamos a decir, dejó los calcetines y la ropa tirada, la mamá se enojó y el papá hizo cara, y en la noche papá llega hasta el gorro o hasta el día siguiente. El niño hace la relación de, por haberme portado mal, sucedió esto. Entonces empieza a tener toda esta cuestión de conducta, de no sentir, de no hablar, de no confiar, y así va creciendo. De hecho, hoy existen grupos de Al-Anon, Alatín, que es para los, digamos, adolescentes, pero ya hay niños desde los 10, 11 años que asisten a estos grupos para platicar de cómo la vivieron, y existen dentro de los grupos de Al-Anon los grupos de hijos adultos de alcohólicos, donde siguen, bueno, hablando de pues todas estas cuestiones de vida, ¿no? Donde les ha sido imposible a lo mejor establecer una relación duradera, una relación sana, el temor a establecerla, claro. y todas estas cuestiones que también lo documenta, te digo, Claudia Black, que ha trabajado mucho en esto, y pasa esta circunstancia. Yo te diría que veía chavitos, incluso a veces en la clínica teníamos un poquito desde la parte de salud, aunque no era tan significativo, era más desde la clínica, ciertos criterios que solo podían ir mayores de edad. Pero yo llegué a decir en algún momento al director general, yo necesito que venga este niño que tiene 6 años porque ya la ha vivido difícil en su casa. Claro, Y era claro. hablar de eso en la terapia de familia, ¿no? O en la sesión de familia. Oye, y en el caso de, digo, a grandes rasgos, ¿cuál es la forma en que se expresa esta coadicción en los niños, en los más pequeños? O sea, ¿se manifiesta de la misma forma que en el adulto o adolescente o tiene otra manera de expresar esta adicción que tiene a la persona que consume? Pues mira, pudiera ser muy de conductas, ¿no? Muy conductual.
quizá desde el aislamiento dentro de casa, de no querer estar, hasta realizar algunas travesuras para poder tener ese vínculo, aunque sea desde el grito del papá, porque en otras circunstancias a lo mejor el papá no bebe, pero como está con un problema, pues tiene esta incapacidad de relacionarse, de vincularse, también se aleja. Entonces puede llegar a tener o demasiada pegoteo, ¿no? Donde el papá ya quítate de encima y el niño todo el tiempo. O sea, quiere estar todo el tiempo como si tuviera de miedo de abandono, supongo, ¿no? Miedo de abandono, y probablemente habrá escuchado, porque bueno, ¿cuántas veces no pasa bueno, no sé si ahora, pero me acuerdo mucho cuando yo era chico, me acercaba a la reunión de los adultos y parecía que todos, Sí. no hable. Sí. Pero, pues todo se queda aquí. Y a lo mejor Claro. estás corriendo en la casa, aunque sea un departamento, y te dijeron que te fueras a tu cuarto, y una vez saliste, corriste, y por ahí dijeron algo de la muerte relacionada con el alcohol, o de los delincuentes de no sé qué, o que el papá y la mamá se habían enojado, y se te queda grabado. Ahí está esto. No es que haya una cuestión de parapsicología, de que de repente, es que yo tenía sensaciones más allá del... No, es todas las imágenes, todo lo que escuchamos, pues lo tenemos ahí guardado. De repente la posibilidad de ser abierto y salir. Entonces, pues los niños tienen esta característica, ¿no? Las niñas que son muy cercanas a los papás, pues yo las veía cuando llegaban a ver a su papá, pues no lo querían dejar ni un momento, ¿no? Claro. Digo, por un lado era, sí, ¿y ahora por qué no está en la casa? Entonces, las que querían hablarlo, lo hablé. Yo les decía, háblenlo, tienen que hablarlo, no importa la edad, tienen que hablarlo. Porque si no, veo una cosa, pero me dicen otra, en la torre, esto me va a llevar a algo pues, complicado, ¿no? Y hay conflicto en ese sentido. Entonces, háblenlo con las niñas, háblenlo con los niños. El papá tiene una enfermedad, es una enfermedad, hay que hablar de ella. Y entonces sí creo que tienen más probabilidades de crecer con una idea diferente, cuando las cosas se hablen tal cual, cuando se marcan los límites adecuadamente. Pero te digo, esta imposibilidad lleva a que lleguen el adicto junto con su familia, llegan todos los enfermos, ¿no? A los lugares. Los que llegan al Anon, al principio creen que hablando de Juanito es como se van a alivianar. Y hay una máxima ahí que dice, háblame de ti. Ya no me hables de mí. Ahora háblame. ¿Qué te pasó a ti con todo este problema, no? Que eso pasa hasta en los espacios individuales de terapia, ¿no? De pronto estamos enganchados con algún vínculo de los que tenemos y empezamos a analizar al otro en lugar de hablar como qué nos está pasando a nosotros con el otro. Eso es una trampa muy común del proceso terapéutico, ¿no? Creo que a todos nos pasa y supongo que en el tema de la coadicción mucho más porque estás hablando justo de lo que a ti te genera conflicto, ¿no? Freddy, para ir cerrando ya un poco, me gustaría que brevemente tocáramos cuando se trabaja con coadictos, ¿cuáles son las herramientas que se refuerzan? Supongo que habrá diferentes modos y cada persona será un caso específico, pero en general, ¿qué herramientas o qué potenciales son los que ayudan a desarrollar en las personas con una coadicción para romper esa adicción al que consume? Claro, pues primero hacer la conciencia de que también está enferma o que también está enfermo, que también tiene un problema. Identificar desde la parte, desde esta honestidad de hablar, desde esta apertura, el romper la negación, ¿no? Es decir, dejar de negar y decir, efectivamente, algo le pasa a él y algo me pasa a mí, ¿no? Mucho en el trabajo del crecimiento emocional, sobre todo, alguna vez yo te decía en el programa que hicimos anteriormente, el desfase que tiene el adicto en relación a su edad cronológica. Tiene 42 años, pero tiene conductas de 7 u 8 porque hace berrinche, o de 17 porque sigue pensando que la vida es de yupi yupi y fiesta. En el caso del coadicto, coadicta, pues también hay un desfase, porque de repente sus conductas son un poco de berrinche, ¿no?
El otro se fue y cuando llega se le tira a los pies y le dice que sufrió mucho, que fue terrible, todo lo que tú quieras. Entonces, esta parte es de conciencia, crecimiento emocional, ¿no? Es fundamental el establecer la posibilidad de que aprenda a marcar límites, de que se dé cuenta que los límites le va a hacer darse cuenta de la presencia y de quién es el otro y de darse cuenta de su persona, de cómo se va a vincular amorosamente con ella, porque es el vínculo más terrible que perdemos en las enfermedades emocionales, el vínculo conmigo, ¿no? Claro. Ya sea viviendo a través del otro, buscando cosas externas, ya sea materiales, ya sea sustancias, ya, lo que sea. Y me dejo al final de la fila, ¿no? Claro. Ok, entonces se trabaja mucho también con la parte del subir la autoestima, ¿no? De la autovaloración, el autoconcepto, etc. Cualidades, habilidades, incluso que no te gusta de ti. Okay. Dime qué es lo que no te gusta de ti. Y generalmente, a través del cambio de actitud, es como podemos darle el giro adecuado a ese tipo de cuestiones. Yo creo que la vida es eso, cambio de actitud en todo lo que tú veas. El que no se está poniendo el cubreboca ni se lava las manos, si cambia su actitud, claro. Se va a alivianar él y va a alivianar a los otros. Claro, claro. ¿No? Sí, volviendo a este tema de que estamos en una constante interacción entre el entorno y lo que somos, porque siempre somos entorno también, ¿no? Por supuesto. El punto es que desafortunadamente desde la familia, desde la sociedad, nos hacen pensar que todo está afuera. Así es. Todos los satisfactores están afuera y siempre se buscan afuera. Bueno, el amor se busca afuera. Cuando no me he dado cuenta que necesito amor propio. Me he dejado al final de la fila. Y entonces, esta recurrencia, ¿no? En algún caso, bueno, en el caso de la coadicta, tenía parejas, ¿no? Que cuando hablaba con él, las parejas del adicto, pues previo a esa relación ya habían tenido o un novio o una separación con otro que también era adicto. Claro. ¿No? Por ejemplo. O quien ha sido violento. Hay chavitas que llegan a los 40, bueno, ya mujeres a los 40 en terapia, que empiezas a ver su historia y desde los 15 ya le daban de bofetones los novios. Claro. Un poco supuestamente desde el juego, pero había esta. Entonces, es llevarlos a que se den cuenta que es una enfermedad del otro, pero también la tuya, esto de la autoestima y marcar límites. Es fundamental marcar los límites. Vuelvo al punto, marcar los límites en la vida. Yo ya no me voy a permitir tirarme al piso por los demás. Yo ya no me voy a permitir poner la otra mejilla. O yo siempre digo, eso no es humildad, eso es ser pendejo, perdón por la palabra. Pero te dan una de este lado y cuando pones del otro, no sabes si te van a pegar con un bat o con una cazuela. Así es. ¿No? Sí, entonces, sí. No es por ahí. Es donde digo, yo ya no lo voy a permitir. Yo ya no quiero vivir esto. Y además, el aliviane puede ser, cuando empiezo a trabajar conmigo, puede ayudar para que el otro se dé cuenta. Independientemente de que me quiera meter el pie para volverme a enganchar, voy aprendiendo, ¿no? Por eso los grupos de ayuda mutua son algo que ha ayudado bastante hoy en día en diferentes ámbitos. Y más en el caso de las adicciones, Al-Anon, Alatín, familias anónimas también existen como tal, porque pues hay ese puente de comprensión, ¿no? Claro, claro, y esta especie como de reflejo en el otro, que a veces en ti no lo cachas hasta que lo ves en la historia que el otro cuenta, ¿no? Una última pregunta, Freddy, con esto me gustaría concluir esta charla. Me parece que parte del temor que tiene un coadicto es que al rehabilitarse pierda su vínculo con el otro. ¿Es frecuente? O sea, quiero decir, ¿es frecuente o no que cuando un coadicto se recupera rompa la vinculación con el otro? Sobre todo me refiero en el caso de parejas, por ejemplo, porque bueno, al final entre madres e hijos, pues quieras o no, padres e hijos siempre va a haber un vínculo, pero sobre todo en el caso de parejas o amigos, es frecuente que al sanar y mejorar
rompan la relación o simplemente más bien es que hay un cambio en la forma en que se relacionan? Bueno, cuando hay cambio es porque los dos han estado en un proceso. Okay. Cuando el otro no hace absolutamente nada y sigue recurriendo o hay la probabilidad ¿no? Cuando siguen teniendo las famosas reservas, ¿no? De que algún día podrán hacerlo como la gente normal, como decía alguien, quisiera drogarme como la gente normal. Ajá. Esa es la ilusión. Entonces, cuando ella o él que están en su trabajo personal para desengancharse, no hay cambio en el otro, entonces sí es cuando, vamos, incluso es una indicación. Okay. Eso te va a volver a llevar, es como vas a volver a recaer seguramente, si sigues con esto de o sea, si es la esperanza se convierte en fantasía muchas veces. Claro. Ahora, si es porque el otro está trabajando en lo suyo y también está saliendo adelante, entonces sí es factible una posibilidad de reencuentro ya desde otra actitud, desde otro sentido, ¿no? Porque bueno, el otro ya no tiene su sustancia, ya no está consumiendo, ya no tiene esas conductas, ya no es violento, ya no es pasivo completamente. Había una señora, ya era una mujer como de 50 y algo de años, su marido le llevaba como 15, y me decía, es que él nunca se ha quedado en algún lugar, nunca he tenido que ir por él, no ha tenido ninguna bronca. El problema era que cada vez que llegaba a la casa se quedaba dormido 2 días. Okay. Y ella tenía una invitación a lo que tú quieras para ir con él. No había manera, porque él siempre estaba anestesiado. No hacía rollo, no, ni gritaba, ni aventaba la puerta, pero siempre estaba anestesiado. O dormido, o todavía medio happy, y no había manera. Entonces, esa señora estaba, pues también, claro, un vínculo con algo que no, con el fantasma, ¿no? Sí, no existes de la puerta para afuera porque no puedes convivir con los demás. Exacto. Claro. Pues Freddy, te agradezco mucho, como siempre podemos hablar horas al respecto, pero bueno, te esperamos pronto nuevamente para tocar algún otro tema de adicción y pues muchas gracias por todo. Mis no pertenecientes, nos vemos pronto y hasta la próxima. Gracias.